Memoria Sur, un podcast de Diario Sur para hablar y disfrutar de la historia, con Ana Pérez Brián y Curro Fernández Sibaja. Hola Ana, ¿qué tal? Hola Curro, buenos días. Hoy vamos a hacer un 2x1, de esos que hemos hecho en otras ocasiones, de contar dos historias que nos parecían cortitas, o sea, nos iba a quedar el podcast demasiado corto y vamos a contarlo en una sola historia, que yo creo que está igualmente bien. En pack, exactamente. Pack de verano. Creo que está igualmente bien. Sí, hombre, claro, porque además tienen la misma referencia histórica, con lo cual te hace una idea muy aproximada de la época donde nos vamos a situar. Exactamente, porque lo que une estas dos historias que vamos a contar son los Reyes Católicos, que ya hemos abordado su figura en otros podcasts, y yo creo que va a ser interesante juntar estas historias para entender bien ese contexto de esa Málaga que nos va a dar mucho juego. Sí, efectivamente. Es que quizá tú dices, bueno, son cortitas pero a lo mejor, tú imagínate, un podcast entero sobre la huella de los Reyes Católicos en Málaga sería un poco ladrillo, por decirlo claramente. Entonces quizás mejor trocearla, y hay un montón de anécdotas que tienen que ver con aquella Málaga de la época, de finales del siglo XV, que tienen como protagonistas a los Reyes Católicos, lógicamente, y bueno, pues mucho mejor trocearla. Y así hacemos un podcast fresquito porque... Dios mío, con estos calores no apetecen densidades históricas tampoco. Esta semana está siendo dura, pero mira, yo creo que ahora es buen momento también para ponerse los auriculares, escucharlo en la playa o paseando. Sí, yo el otro día lo decía en Twitter, digo, bueno, quizá uno de los mejores antídotos en la playa, en la piscina o dándote un paseo. Y por cierto, desde aquí tengo que agradecer, que estoy segura que tú también lo harás, que esta semana hemos recibido bastantes interacciones de gente que nos sigue, que nos escucha, que está ahí al otro lado, y se lo agradecemos un montón. Es cierto, tú sabes que este fin de semana yo he estado fuera de vacaciones, está un poco más desconectado, pero es cierto que ha habido muchos mensajes de agradecimiento. Se agradece mucho. Que mil gracias de corazón, porque nos llena mucho. Vamos ya al lío, vamos a empezar con la primera historia, que vamos a hablar sobre una plaza muy céntrica, sobre la que todavía no habíamos pasado, Ana. Sí, efectivamente. Vamos a hablar hoy de la plaza de Uncibay, que que es una de las plazas más céntricas de la capital. Hemos pasado 1.000.000 de veces por ahí. Es una de las plazas más originales del centro histórico, porque es una plaza triangular. Y bueno, y probablemente pues mucha gente, o no, pero para eso estamos nosotros, se habrá planteado por qué se llama la plaza de Uncibay. Entonces hoy precisamente vamos a recorrer ese origen, y para recorrerlo pues vamos a ir atrás unos cuantos siglos, porque nos vamos a situar en el siglo XV, finales del siglo XV, que fue la conquista de Málaga por parte de los Reyes Católicos. En esta historia voy a disfrutar mucho, porque aquí se juntan dos de mis tipos de podcast favoritos, que son cuando hablamos de un personaje concreto y cuando hablamos de una localización de Málaga. O sea, vamos a hablar de la Plaza Uncibay como localización y de quién fue esa persona, quién fue Fernando de Uncibay, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, efectivamente. Nuestro protagonista hoy se llama, dependiendo de la genealogía que consultes, se llama Fernando de Anuncibay con la C con celdilla, o Uncibay, ya como ha pasado a nuestros días. Bueno, pues este hombre que le da nombre a la plaza era un capitán de origen noble que nació en Vizcaya, de origen vasco, que se embarcó en la cruzada de los Reyes Católicos por la conquista de la península frente a la dominación musulmana. En el caso concreto de Málaga tuvo un papel más o menos relevante. Y en el caso de Fernando de Uncibay ocurre como ocurría con muchísimos nobles que se embarcaron, que hipotecaron sus bienes e incluso sus vidas por ayudar a Isabel de Castilla y a Fernando de Aragón. Y como contrapartida, como premio a esa lealtad, en ocasiones que se llevaba hasta las últimas consecuencias, pues los Reyes Católicos, a medida que iban conquistando tierras, pues las iban depositando en manos de esas personas que habían colaborado con la conquista de Málaga. Y precisamente en ese gesto, en ese regalo, se enmarca la llegada de Fernando de Uncibay a Málaga. Exactamente. Al otro lado del mapa, pues él comienza otro tipo de vida, de la gesta militar a la vida como regidor en Málaga. Él había perdido, además, los Reyes Católicos se encontraban especialmente en deuda con él, porque él durante esa cruzada, durante esa gesta, perdió una de sus naves más importantes. Y entonces los Reyes Católicos, ya no solo como modo de premiar su lealtad, sino como pago a esa pérdida económica tan enorme que había tenido el noble en ayudarlos, ¿no?
Claro, el resumen es ese, que Fernando de Uncibay no tiene ninguna vinculación con Málaga. Ninguna. Igual que otros muchísimos que llegaron. Muchos de origen vasco y bueno, y la mayoría de ellos no tuvieron absolutamente ninguna vinculación con Málaga, más allá de que tomaron parte de una u otra manera, algunos ni siquiera eso, la conquista de Málaga y bueno, y aquí se quedaron. Absolutamente, así es. Y seguro que aquí es donde empezaron ya toda esa familia, ese árbol genealógico que veremos ahora que la familia Uncibay fue continuando en Málaga por los siglos. Exactamente, eso es. Y tú decías que a consecuencia de haber perdido una de sus principales embarcaciones, o la principal, los Reyes Católicos quisieron compensarle por esa pérdida y le entregaron unas tierras aquí en Málaga, que en concreto fueron unas tierras en Vezmiliana. Sí, efectivamente, las primeras tierras que los Reyes Católicos le dieron a Fernando de Uncibay en pago a sus servicios están en el Rincón de la Victoria, en Vezmiliana, y al objeto, bueno, la forma de funcionar de los Reyes Católicos era siempre la misma. Ellos entregaban a sus nobles, a sus colaboradores más estrechos, tierras ya conquistadas para que éstas, paulatinamente, fueran repobladas por población cristiana. Eso es. El objetivo siempre era, digamos, pues que la población cristiana fuese un poco, claro, recuperar esa España musulmana. Claro, justo recuperar el pulso cristiano pues desde todos los puntos de vista, ¿no? Entonces las repoblaciones fueron muy famosas en la época y fueron la herramienta principal que tuvieron los Reyes Católicos para ganar no solo en lo militar, sino en lo social, ¿no? En lo urbano, en lo ciudadano, sí, justo, y en lo social. Ese pago siempre se hacía del mismo modo, que eran unas tierras que se entregaban para toda la vida de su dueño primitivo, en este caso Fernando Uncibay, y también para la segunda generación, ¿verdad? Para los hijos de Fernando Uncibay. Por dos vidas. En el caso de Fernando de Uncibay encontré un estudio que publicó el doctor David Cuevas Góngora en la Universidad de Málaga en el año 2010, y entonces se dice específicamente, que los Reyes Católicos le hicieron merced de dicha alcaldía, la alcaldía de Vezmiliana, en 1496, unos años después de la toma de Málaga, y sería confirmada el 12 de septiembre de 1497 por los días de su vida y otras 2 vidas más que él señalase en su testamento o documento. Efectivamente, los cargos eran vitalicios. Bueno, por supuesto, no creo que en esa época no se discutía nada. Era cargos vitalicios, nada tiene que ver con la situación que vivimos hoy. Y entonces, no solo él ostentaba el cargo hasta su muerte, sino que también tenía la potestad de decidir quién heredaría ese cargo, que normalmente eran los descendientes directos, los hijos en este caso. Exactamente. Tú decías eso, que fue alcaide de Vezmiliana, pero la vida política de Fernando Uncibay no acabó ahí, en Vezmiliana, sino que dio incluso un paso a Málaga. Sí, efectivamente. El privilegio concreto de Rincón de la Victoria, él después lo dejó en manos, a su muerte, que murió en 1518, lo dejó en manos de sus hijos, de Martín y de Íñigo, pero su influencia no solo tuvo lugar en esa parte de la provincia, en esa parte oriental, también tuvo en la capital, también fue alcaide y bueno, de hecho fue nombrado regidor en el año 1493, regidor de Málaga, bajo las mismas condiciones que los Reyes Católicos le habían cedido en Vezmiliana. Hay que tener en cuenta, y esto yo creo que es un tema que también hemos abordado en este podcast, incluso hemos dado la pincelada al principio, que normalmente este tipo de concesiones de las regidurías no tenían mucho que ver con la administración real de las ciudades. Eran más bien un instrumento de ascenso social y de consolidación de una familia que llegaba de fuera, y que bueno, pues que gracias a ese privilegio unilateral de los Reyes Católicos, bueno, pues conseguían aquí hacer su fortuna y escalar en el estrato social, ¿no? Ese fue el caso de Fernando de Uncibay, y ese fue el caso de muchos otros regidores que vinieron después. Eso es claro, porque tenemos que entender que los Reyes Católicos, a medida que fueron conquistando ciudades, sobre todo en la parte sur de España, lo que querían era construir nuevas ciudades, es decir, conseguir a gente de confianza, ir colocándola a los distintos municipios para crear esa nueva España que querían los Reyes Católicos. Efectivamente, y ese control de las ciudades no tenía nada que ver con con ese objetivo en favor del ciudadano con el que se gobierna hoy la ciudad desde hace un siglo, sino que, bueno, como te digo, era un instrumento más para escalar en la pirámide social. Ahí me surge una duda, que esto no lo sé seguro, no sé si tú lo sabrás. Dices que Fernando de Uncibay fue regidor de Málaga, creo que dice en el año 1493, exactamente. Entonces, doy por hecho que podemos quizás decir que es el primer alcalde de Málaga, ¿no? O el primer regidor
No sé si existiría ese puesto antes como tal. Bueno, ¿o no? los Reyes Católicos conquistaron Málaga en 1487. Bueno, supongo que tendrían algún tipo de regidor de confianza, sí. Sí, porque además ten en cuenta que también hemos contado en uno de los podcasts anteriores que la Plaza de la Constitución, que era el epicentro de toda esa vida social, económica y administrativa, estaba el ayuntamiento, o sea, claro, estaba la casa consistorial, que ya estaba ocupada, o sea, que fue inmediatamente ocupada una vez que los Reyes Católicos conquistaron Málaga, con el detalle, Curro, que te acordarás que también lo contamos aquí, de esa primera corrida de toros en la Plaza de la Constitución, con motivo de la conquista de Granada, que fue posterior. O sea, que seguramente sí que habría algún regidor. Al entregar esas tierras a Fernando de Uncibay, como tú dices, lo que se buscaba era un reconocimiento social. Eso se consiguió porque se casó con Isabel Tapia de Peñalosa, tuvo 2 hijos, que son Martín e Íñigo, lo que tú has dicho, y ya digamos que consigue pues consagrar la figura dentro de la ciudad, hasta que incluso fallece en 1518. Y como vemos, y como hemos hablado en muchas ocasiones, en esa muerte también se ve que hay clases. Hombre, claro, por tuvo supuesto. Un lugar privilegiado. La clase social estaba en la vida terrenal, pero sobre todo en la vida eterna. Hay que tener en cuenta que en aquella época, bueno, pues el tema religioso, espiritual y de la observación de lo que hacía en vida, que se proyectaba hacia la muerte, estaba absolutamente arraigado en la sociedad, ¿no? En todos los sentidos. Efectivamente, tú dices que habían tenido, que los 2 de los hijos con más influencia fueron Martín y Íñigo, tuvieron otros 2 hijos varones más, y cuando Fernando Uncibay muere en 1518, bueno, pues busca, ¿no? Ese lugar que efectivamente deje constancia de la importancia que tuvo en la ciudad de Málaga. Ese lugar también está relacionado con los Reyes Católicos, como no podía ser de otra manera, porque lo encuentra precisamente en la primitiva iglesia de la Victoria, que hay que recordar que fue el campamento base de Fernando el Católico en la conquista de Málaga. Isabel instalaría su campamento base en la Trinidad, pero Fernando en concreto, todos esos meses de asedio a la ciudad los pasó en un campamento donde posteriormente se levantó la iglesia de la Victoria, ¿no? Exactamente, o sea que ahí es donde encontró el camino hacia la vida eterna, en esa iglesia primitiva, porque lo que hoy conocemos que es el santuario, si es de unos años más tarde. Eso es de unos años más tarde, eso es del siglo XVIII, pero la iglesia primitiva es de la época de los Reyes Católicos, eso efectivamente. Y de hecho fue erigida la iglesia de la Victoria en honor a esa imagen que veneraba Fernando el Católico y que fue precisamente regalo de su consuegro, del emperador Maximiliano I, que era el padre de Felipe el Hermoso, que se casó con Juana la Loca. Entonces le regaló para sus gestas, para que le fuera acompañando, una pequeña talla de madera, la Virgen de la Victoria, y en esa adoración a la imagen, e incluso cuenta la leyenda que también que Fernando Católico tuvo un sueño en ese campamento donde la Virgen le anunciaba casi la toma inminente de Málaga. Bueno, pues en honor a esa imagen se erigió la primitiva iglesia de la Victoria, y fue precisamente ahí pues donde se enterró Fernando Uncibay, que no está muy claro, Curro, como todas estas cosas, claro. Sí. Ten en cuenta que los documentos por ejemplo, del siglo XIX los tenemos muy frescos y muy a mano, pero si te vas atrás en el calendario, si te vas al siglo XV, al siglo XVI, pues es bastante más complejo. Entonces, hay dudas sobre el lugar concreto donde reposan los restos de este militar de origen vasco, y sobre todo también si está enterrado ahí. Pero parece ser bastante probable que sí que encontrara ese acomodo para la vida eterna en la iglesia primitiva, Curro. Pues ya tenemos perfectamente claro quién fue Fernando Uncibay. Ya la próxima vez que la gente vaya a esa plaza va a tener... por supuesto, tiene que decir, venga, me paro aquí un momento y cierro los ojos y pienso por qué se llama A mí particularmente es que me encanta saber la historia de los sitios, ¿no? Es cierto, así es. Así que ya la y gente además va a tener por esa parte del centro histórico donde puedes conocer absolutamente todo el origen de las calles, que también lo hemos hecho aquí, ¿no? No solo Calle Lario, sino todas las callejuelas que la abrazan, pues eso, Alarcón Luján, Liborio García, Eduardo Strachan, te va un poquito más. Sí, la Plaza de la Merced, que también la hemos comentado, la Plaza de la Merced también la hemos comentado, la Plaza de la Constitución. No sé, a mí me ha resultado delicioso hacer ese paseo por Málaga y pensar que el callejero esconde historias absolutamente fascinantes, ¿no? Una excusa más para pasar por Málaga con otros ojos. Y ahora vamos a contar esa segunda historia, que también nos lleva directo a los Reyes Católicos, y es que Cristóbal Colón tenemos indicios para pensar que estuvo en Málaga.
Y por supuesto, esa historia de Cristóbal Colón en Málaga nos lleva también a los Reyes Católicos, porque lo que vino a hacer a Málaga fue una visita a los monarcas. Efectivamente, Curro, nos lleva o nos mantiene en la época de los Reyes Católicos y nos mantiene pegados al terreno del campamento de Fernando el Católico en la Victoria. Porque, bueno, la gente yo creo que puede imaginar, y fue así, que las conquistas no eran de un día para otro. Las gestas militares, bueno, pues tardaban muchísimo en fraguarse, en conseguir la victoria. De hecho, los Reyes Católicos, también lo hemos contado en este podcast, hicieron varias intentonas de la conquista en conquistar Málaga. En una de ellas quedaron atrapados por toda esa zona de lagunas la parte del Palo y Pedregalejos, que lo hemos contado. Entonces, bueno, se avanzaban y se replegaban en función de cómo iba avanzando la contienda, ¿no? Hasta que Fernando el Católico, y precisamente por eso lo cuento, llega a Málaga y se instala en ese campamento. Y se instala en ese campamento durante meses. Claro, porque los Reyes Católicos tuvieron más tiempo aquí de lo que se esperaba inicialmente por su parte, claro. Claro, efectivamente. Y entonces, bueno, pues es lógico pensar que en ese tiempo que Fernando el Católico estuvo en Málaga, pues no solo se tenía que ocupar de la preocupación por la conquista de Málaga, es decir, que los reyes de Castilla y Aragón tenían intereses en toda España y ultramar, ya, y bueno, pues y entonces tenían que resolver todos esos temas de su reinado desde el puesto en el que estuvieran. Y en el caso concreto de Málaga, bueno, pues a lo largo de esos meses tuvieron que resolver muchos asuntos, y uno de ellos precisamente fue la visita casi confirmada, yo diría al 100%, porque hablé con el autor de un libro que se llama Salvador Valverde, que estuvo investigando mucho, sobre todo también en los archivos de nuestro adoradísimo Narciso Díaz Escobar, y confirma que efectivamente que Cristóbal Colón tuvo que visitar Málaga pues para hablar con los Reyes Católicos, en concreto con Fernando, pues de todo ese viaje que terminaría en el descubrimiento de América, ¿no? El resumen, lo que sí sabemos seguro es que el 27 de agosto hubo un encuentro entre Cristóbal Colón y los Reyes Católicos en ese momento, en ese periodo de tiempo. Y lo que sí sabemos, aunque no se cita que ese encuentro fue en Málaga, es que los Reyes Católicos estaban en Málaga. O sea, claro, efectivamente, ese 27 de agosto de 1487, que coincide, son unos días posteriores a la toma de Málaga, los Reyes Católicos todavía están aquí. Se confirma, o sea, los documentos históricos sí confirman un encuentro de Cristóbal Colón con los Reyes Católicos que no pudo ser en otro lugar que no fuera aquí, porque la conquista de Málaga estaba muy reciente y el campamento todavía estaba levantado. Entonces, pues en esos documentos también se hace referencia a que Cristóbal Colón, bueno, pues iba recibiendo dinero para ir haciendo también sus gestas coloniales y también para ir visitando a los Reyes Católicos en los diferentes lugares donde se encontraran, ¿no? Claro. Entonces, bueno, parece ser que hubo visita a Málaga, e incluso después también hay un escrito de Washington Irving, eso es lo que te quería muy comentar. conocido, sí, efectivamente, que por cierto recomiendo desde aquí, si no lo habéis leído, los cuentos de la Alhambra, que son absolutamente maravillosos. Bueno, pues Washington Irving sostiene directamente que Colón estuvo aquí y que además fue testigo privilegiado de la toma de Málaga. Y dice que poca gente conoce ese dato, pero que sin duda tendría su importancia que alguien como Cristóbal Colón coincidiera con los monarcas en la ciudad en un momento tan importante, ¿no? Me decía Valverde cuando estábamos ahí discutiendo si Cristóbal Colón sí o no estuvo en Málaga, pero sí, parece que sí. Bueno, pues ya tenemos ese indicio, ese vestigio muy claro de que hubo una visita de Cristóbal Colón a Málaga, en esa época en la que los Reyes Católicos se asentaron aquí, y del que también hemos contado más historia, como ese intento de atentado a los Reyes Católicos precisamente en Málaga. Sí, efectivamente, también en el campamento. Eso es, que también lo contamos. Sí, que vamos a dejar, como siempre, las notas del podcast. Ya sabe que la gente que esté viendo esto en el móvil solo tiene que bajar la pantalla, va a encontrar la referencia y podrá escuchar otros capítulos relacionados que seguro que le interesarán y que le gustarán. Pues sí, la verdad es que es una historia fascinante la de los Reyes Católicos. Y la damos así en pildorita. Como es verano, vamos a hacerlo más cortito para no cansar. Exactamente, para que no seamos demasiado pesados. Quiero también mencionar a Victoria Sotorrío, que ayer nos escribió también por Instagram y que nos dejó luego unas palabras muy bonitas. Hablé con ella por Instagram, por mensaje, y me estuvo diciendo que le servimos de inspiración, que se ponía a escucharnos, pues eso, para inspirarse, para coger ideas, y joder, pues mira, no sabía que llegábamos a eso. O sea, ese es el mejor regalo, Curro. Nos damos por más que satisfechos, de verdad, de llegar, de entretener, de servir, claro,
bueno, que este podcast también, bueno, contribuya a esa didáctica imprescindible, ¿no? Que yo siempre, cuando hay gente que me pregunta, bueno, pero ¿por qué te interesa tanto la historia? Primero porque me apasiona desde siempre. Y después que también lo hemos comentado también muchísimas veces aquí, yo creo que es el mejor antídoto contra un futuro incierto que nos puede llegar a comer si no somos capaces de saber, de conocer y de amar la historia de Málaga, ¿no? Yo es que defiendo con capa y espada ante quien haga falta que necesitamos en la educación, sobre todo, conocer la historia de Málaga. Si estamos viviendo en Málaga, pues tenemos que tener algún tipo de asignatura que nos haga conocer la historia más local. Pues sí. Igual en cada ciudad, en cada Sí, cada hombre, no te digo es ya necesario. en los colegios que se podría hacer a través de charlas didácticas, pero indudablemente, por ejemplo, en grados como el de Geografía e Historia, pues la historia local tendría que ser una asignatura obligatoria, porque es que además... De verdad que es que no es chauvinismo ni es... No, es que lo conocernos a nosotros mismos. Lo merece, es que tenemos una historia absolutamente luminosa. Entonces, cuando pensamos que Málaga nada más ha sido una ciudad que tendemos mucho también a castigarnos nosotros mismos, que nada más ha mirado al sol, a la playa y a los chiringuitos, pues a mí siempre me gusta recordar que en el siglo XIX, antes que el País Vasco o Cataluña, es que Málaga fue una potencia que lo hemos comentado en otros podcasts, industrial y textil. Y entonces eso se tiene que conocer. Claro. Porque esa garantía de conocer el pasado pues nos protege de muchas cosas en el futuro. Y además, Curro, que es divertido. Es súper a mí divertido. al menos sí, me lo parece. A mí me encanta. Nosotros estamos disfrutando y yo creo que se nota. Así que lo importante es que lo hagamos disfrutar también a la gente y que sigamos contándolo, pasándolo bien. Eso sí. Pues Ana, mil gracias. Nos escuchamos la semana que viene, que tenemos una historia que tengo muchas ganas de contar. Pues nada, la semana que viene nos escuchamos y recuerden, por la sombrita siempre. Memoria Sur es un podcast de Diario Sur. Escucha un nuevo episodio cada semana en iVoox, Spotify, Apple Podcasts y consulta las referencias de este episodio en diariosur.es.